Bienvenidos una vez más a este su programa, Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, libro de Ezequiel capítulo 37 del 15 al 28, libro de los Hechos capítulo 3 del 19 al 21 y el libro de Romanos capítulo 11 desde el verso 18 hasta el verso 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros estamos anunciando este cumplimiento profético que en todas partes del mundo se ha vuelto viral. Y quiero agradecer de manera muy especial a todas las personas que nos contactan desde todas partes del mundo. Quiero agradecer a todas esas ancianas, porque hay un elemento muy importante en todo este mover y en todo este cumplimiento profético, es el hecho de que, según las estadísticas que tengo, más del 60% de las personas que me contactan con las raíces hebreas oscilan entre los 45 años a los 70. Son personas bastante maduras y quiero agradecer a todas esas hermanas, esas ancianitas que me contactan de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, de Centro, Suramérica y aún hasta los hermanos de Suiza. Quiero agradecerle por sus buenos deseos y todos esos comentarios que me envían al correo. Quiero pedirle que sigan en Tefiló por nosotros y que el Padre siga ayudándonos a seguir llevando este mensaje de la restauración, porque nosotros estamos comprometidos con la Torá. Agradezco también a la comunidad local, la comunidad nacional e internacional por ayudarme en todo este proceso. Quiero anunciarle que del 22 al 29 de marzo estaremos en Puerto Rico. Del 22 al 29 de este mes estaremos allá en Puerto Rico. Para usted participar en la conferencia debe de llamar al 787-525-1171. Estaremos en la ciudad de Trujillo Alto. Del 22 al 29 de marzo estaremos en la ciudad de Puerto Rico, la isla Borinquen, y allí estaremos estos días, ¿verdad?, participando en estas conferencias, dando estas conferencias. Puede llamar ahí al teléfono 787-525-1171. Estaremos en Trujillo Alto. Así que ya usted lo sabe, todos los hermanos que me contactan siempre de Puerto Rico, estaremos por allá, si el Eterno lo permite, del 22 al 29 de marzo, es decir, de esta semana que entra, la próxima, saldremos para la isla de Puerto Rico. Agradecemos a nuestro Padre Celestial y a los hermanos que nos han hecho la invitación y de verdad que toda acabó sea para el Eterno. Ya usted lo sabe, estaremos visitando del 22 al 29 de marzo la isla de Puerto Rico. También próximo a llegar ya de allá de la isla, estaremos anunciando otros lugares, pero a medida de que vayamos teniendo el tiempo, como siempre yo le he dicho. Así es que vamos a ir a la pausa. Recuerde que si usted quiere comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono 809-671-2593. Los hermanos que me llaman del exterior, por favor, verifique la diferencia de hora que hay en su país para que cuando usted me llame yo pueda tomar la llamada. A veces el teléfono suena a las 2, a las 3 de la mañana y obviamente como está en silencio yo no lo escucho,
por eso debe de ver la diferencia de hora para que usted pueda contactarse. Y los hermanos que me escriben al correo, siempre utilice las directrices que están ahí, como por ejemplo, soy fulano de tal, le escribo de tal parte, es decir, que tienen que escribirme y decirme de dónde me escriben, porque a veces no me ponen de dónde me escriben. Entonces tiene que, soy fulano de tal ciudad, y mi propósito de escribirle es esto, y punto, y ya. Así yo inmediatamente, rapidito le contesto los correos. No me escriba a través del Facebook, yo no contesto mensajes a través del Facebook, no me escriba a través del YouTube, no me escriba a través del Twitter, no me escriba a través de ningún otro canal que no sea el correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o a través de la página www.ministerio directo al corazón. Le digo esto porque a veces veo la bandeja de YouTube y ahora mismo tiene 2,000 y pico de correos. Eso es imposible que yo verifique esos correos. Por eso se lo digo, siempre le digo, la forma más correcta de usted comunicarse conmigo es 809-671-2593 o el correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. Mírelo ahí donde está. Usted solamente me escribe ahí y yo con mucho gusto le contesto, pero tiene que identificarse, poner la ciudad y el propósito de usted escribir. En esta tarde tenemos el tema titulado El Hijo Enviado del Padre. ¿Por qué este tema? Porque lamentablemente son muchas las enseñanzas que se están llevando tocante a este tema, que dicho sea de paso, cuando usted aflora una profilaxis en todos estos temas, usted se va a topar que aún en todos los tiempos el enemigo ha querido tergiversar, descontextualizar, cambiar el mensaje que el Eterno siempre ha querido traer a la humanidad. Y siempre yo le digo que el culpable de que los mensajes no lleguen muchas veces como el Eterno quiere es el ingrediente humano. Todas las cosas, en todos los tiempos en que el Padre ha querido tratar con la humanidad, el que ha intervenido en que el mensaje no llegue como tiene que llegar es el ingrediente humano. Cuando nosotros como humanos comenzamos a poner de nuestro ingrediente en las palabras del Eterno, la dañamos. Por eso yo siempre he estado abocado a que toda la información que yo pase por aquí tiene que estar corroborada y yo tengo que estar seguro de lo que voy a plantear porque soy enemigo de la incoherencia. Siempre he aludido el hecho de que toda persona que vaya a hablar de un tema tiene que tener conocimiento de causa, porque el enseñar es como usted cocinar. Si usted no tiene los ingredientes necesarios, usted no va a crear un buen alimento. Aunque la Torá es un alimento que está cocinado, se puede decir, pues hay muchos hombres que lo que le han puesto ingredientes de ellos mismos y lo que han dañado es el mensaje. Y por eso fue que el Eterno le dijo a Moshe, cuídate de no añadir y de quitar a esa palabra. Y es lo que todo el tiempo se ha hecho. Pues en este tema de la Trinidad, es mucho lo que se ha mal enseñado, es mucho lo que se ha levantado, doctrinas falsas de hombres, sabiendo perfectamente que la Trinidad es un concepto humano, porque en la Escritura, desde el contexto hebraico, no aparece tal cosa. Porque el Shema lo dice bien claro, de Barín 6:4. Escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. No hay otro Elohim. Entonces, una vez llegada aquí a las raíces hebreas, se han infiltrado también enseñanzas donde se han estado filtrando conceptos que son verdaderamente humanos. Por eso nosotros, a través de este programa, vamos a dilucidar todo lo que a nuestro parecer, conforme a las señales que nos da las propias escrituras en todas las versiones, vamos a demostrar
que ciertamente Yeshua es el Hijo, y que Yahweh es el Padre. Y que esa mentira que se enseña por ahí, ese dualismo, eso no tiene un asidero de ahora. Porque lo que se conoce hoy como cristianismo no comenzó como tal, como lo vamos a ver a través de la historia. Por eso vamos a ver el Hijo enviado del Padre, Yeshua el Mashiach, y vamos a tener necesariamente que leer un poco, porque si no le leo estas cosas que están aquí, ustedes no van a poder comprender. Primero siempre yo le digo, vamos a ver la escritura. Mire, estos 4 textos que yo he tomado, lo he tomado cada uno de cada libro para que usted pueda ver si hay alguna coherencia en ellos. Mire, Mateo 3:17 dice, he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Eso usted lo puede buscar en Mateo 3:17 en todas las versiones. ¿Qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Se supone que si era el hijo que le estaban haciendo tevilá, el padre fue que dijo, este es mi Hijo amado. Si el hijo fuera el padre y el padre fuera el hijo, pues esta voz no tuviera ningún sentido. En Marcos 14:36 decía, oiga, en todas las versiones, usted puede leer esta palabra, decía, Abba Padre, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí tenemos coherencia también de que el Hijo está dirigiéndose al Padre. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días, él, ¿quién? Él, Yeshua, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Elohim. Supongo que también deben de ver la coherencia que hay ahí. En Juan 17:1 dice, estas cosas habló Yeshua, alzando sus ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces yo no entiendo cómo es que si Yeshua es Elohim y Elohim es Yeshua, entonces aquí no hay dicotomía y sencillamente hay un diálogo entre el Padre y el Hijo. Por eso le voy a demostrar de que esas cosas que se están enseñando usted debe de aterrizar. Y necesariamente usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo le planteo la información y usted la corrobora. Porque yo no voy a hacer todo el trabajo. Usted tiene que masticar su propio alimento. Vamos a ir mirando el contexto de la Trinidad. Nosotros sabemos que la Trinidad, la triada, eso es pagano. Dicho sea de paso. Antes de la Torre de Babel, la humanidad tenía un solo idioma. No tenía 3 ni 4, un solo idioma. Posiblemente el lenguaje semita, el lenguaje caldeo, etc. No había idolatría, por así decirlo, porque la humanidad estaba circunscrita en una sola afluencia, que era un solo lenguaje. Y eso es bien importante a la hora de usted compactar o compaginar con las personas. Es importante si todos hablan un mismo idioma. Por eso es que Sofonía capítulo 3 verso 9 dice, en aquellos días daré a los pueblos pureza de labio y todos confesarán mi nombre. Porque indiscutiblemente de la única forma que todos llegamos a un acuerdo es si hablamos todo el mismo idioma. ¿Verdad? En un sentido, por así decirlo, figurado. ¿Ve? Entonces, una de las cosas de la restauración es que dice Yeshua, dice Yahweh, que Él va a restaurar, va a purificar los labios en Sofonía 3:9 y entonces todos confesarán a una su nombre. Pero vamos a ver el contexto de la Trinidad, que no es desde ahora este problema. Quiero decirle que la Trinidad ha sido el planteamiento más incoherente de la teología del reemplazo, porque eso no viene desde ahora. Entonces, la Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad que en la unidad del Altísimo hay 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso dice la Trinidad.
Estas tres personas siendo verdaderamente distintas una de la otra, de este modo, en palabra del credo Anastasio, que fue el que certificó la Trinidad, dijo: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino uno solo. Mire qué incoherencia. La matemática me dice a mí que 1 más 1 más 1 son 3. Entonces la Trinidad te dice que 1 más 1 más 1 es 1. Eso no tiene razón, eso no tiene ninguna coherencia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el concepto de la Trinidad no viene desde ahora. Vamos a ver que la Trinidad tiene su raíz en el politeísmo, en la religión pagana y en la filosofía pagana. Dicho sea de paso, Nimrod, mírelo ahí, que fue el promotor de la religión pagana de Babilonia, y luego de su muerte se inició una sucesión de acontecimientos en el orden idolátrico. ¿Qué pasó con Nimrod? Nimrod, dice la Escritura, que era un poderoso cazador, y que de ahí en adelante, posterior a la Torre de Babel, este hombre murió, y de ahí en adelante se comenzó entonces a orquestar todo lo relativo a la idolatría, comenzando con Istar y el supuesto nacimiento del hijo de Nimrod, que según Semíramis dijo que había sido nacido por un engendro divino. De ahí es donde viene el contexto idolátrico. De ahí en adelante los hombres comienzan entonces a apartarse del Eterno y comienzan a crear todo el experticio de idolatría. Cuando se divide la Torre de Babel, entonces se hace el idioma se hace multilingual, y entonces ahí en adelante comienzan a surgir los distintos idiomas. Y cada uno, ¿verdad?, con su dialecto y bueno, la antropología lingüística nos dice a nosotros la evolución de los idiomas. Entonces todo comienza ahí, con ese hombre. ¿Con quién? Con Nimrod. Y luego, posteriormente a la destrucción de la Torre de Babel, entonces se comienza, cada pueblo que convergió ahí comienza a erigir entonces su idolatría. Mire, el origen de esta aprobación de la Trinidad en el año 318 entre dos religiones de la iglesia de Alejandría, el diácono Arrio, de creencia unitaria monoteísta, y el obispo Alejandro, de creencia trinitaria politeísta, intervino entonces el emperador Constantino en la riña. Aunque el dogma del cristiano era completo misterio para él, Constantino se dio cuenta de que la iglesia tenía su peso y su disputa entre dos facciones que iba a debilitar o desmembrar su reino. Cuando las negociaciones fallaron, para terminar el desacuerdo, Constantino hizo un llamado para el primer concilio ecuménico en la historia de la iglesia. 6 semanas después, los 300 obispos se reunieron en Niza en el año 325 y la doctrina de la Trinidad fue oficialmente formulada como canónica. Escúcheme, la doctrina de la Trinidad de ahí en adelante fue hecha como canónica, es decir, aprobada por la ley del hombre. ¿Quién la aprobó? Constantino. Por primera vez a partir del 325, el Dios de los cristianos era ahora visto que tenía 3 esencias naturales, en la forma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que en la versión Itala y en la versión latina, la Trinidad de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, no aparece. Simplemente dice, 3 son los que dan testimonio, el agua, el Espíritu y la sangre. Pero luego los traductores cristianos le quitaron eso y le pusieron el versículo 7 al versículo 8 de Primera de Juan 5, 7, y le pusieron 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está la Trinidad. Nosotros sabemos que en el libro de Bereshit 1:26, cuando dice descendamos y hagamos el hombre, ahí no se está hablando en nada de la Trinidad. Los midramas antiguos dicen que ahí está hablando de Yahweh en consultoría con todo su espectro creativo en los cielos. Ahí no está hablando tampoco de Trinidad. Y mucho menos cuando dice descendamos y hagamos al hombre. Todo eso los midrash lo explican bien claro. Y recuérdense que antes de eso no existía la iglesia cristiana.
De modo que la Trinidad es un concepto que ha sido el hazme, por así decirlo, la lucha que ha sostenido la institución cristiana desde su fundación hasta el día de hoy. Eso ha sido un embeleque por todos los lados. ¿Ve? Porque sencillamente son cosas que no eran coherentes y no se pusieron a poner de acuerdo. La Iglesia Católica está dividida como en 7 partes. La Iglesia Cristiana ni decir. Existen instituciones, concilios, bueno, que eso es una cosa terrible. Eso es una cosa terrible. Pero a través de los estudios que yo he estado realizando, tomando, como lo vamos a ver más adelante, las variables, nos vamos a dar cuenta que ciertamente este tema está deslucidado y claro en el contexto hebreo. Para continuar en ese sentido, la iglesia, cuando se afirma que con ese asunto que estaba de ser resuelto, a pesar de las esperanzas y las artimañas de Constantino, Arrio, el nuevo obispo de Alejandría, un hombre llamado Anastasio, volvieron a discutir sobre el mismo tema, y el arrianismo fue la palabra usada para cualquiera que mantenía la creencia unitaria, sobre todo de Dios, y que no se rendía a abrazar la doctrina de la Trinidad. Entonces había un problema entre los arrios y luego los unitarios. ¿Ve? Había ese problema, los trinitarios y los unitarios. Pero ni el unicismo ni el trinitarismo son doctrinas que fueron formuladas desde un contexto hebraico. Eso lo inventaron los hombres. Entonces no fue sino hasta el 451, en el concilio de Salcedón, con que la aprobación del Papa, el credo niceno de Constantino, fue puesto como doctrina formal. En los debates este asunto no se toleraba hablar en contra de la Trinidad, pues era considerado como una blasfemia a la que añadían sentencias escritas que alcanzaban desde la mutilación hasta la muerte. Toda persona en ese tiempo que no creía en la Trinidad lo mataban, lo asesinaban. Y eso está en la historia lúgubre del paganismo. A raíz de la diferencia de opiniones en la doctrina, empiezan a nacer 2 formas de pensar que se contradicen, y como resultado se observó la disputa entre cristianos que estaban en contra del cristianismo, mutilando, matando a miles por una diferencia de opiniones. En el sexto siglo, el emperador Justiniano produjo un edicto que imponía la pena de muerte para todos aquellos que aceptaban la doctrina de la Trinidad. Entonces, mire, Justiniano hizo lo contrario. Entonces, los defensores de la doctrina trinitaria mataban a los que no creían en el trinitarismo. Entonces, Justiniano cambió el edicto y aquellos que creían en el trinitarismo, entonces lo mataban. Mire toda la sangre que se ha derramado por concepto ideológico, por creencia. No hay una cosa que haya derramado más sangre en la humanidad como las religiones. Las religiones han asesinado más personas a través de toda la historia, desde la Edad Media sobre todo, que la Segunda Guerra Mundial y que la Primera Guerra Mundial. ¿Ve? Y eso es algo, porque por eso yo digo que la intolerancia es la madre de la superstición y los mitos. ¿Qué le hace pensar a usted que usted tiene la verdad y que yo no la tengo y que usted tiene que exponer sus ideas y yo no? Por eso siempre digo que el debate de las ideas tiene que hacerse en una mesa que tiene 4 patas. La primera pata tiene que ser la tolerancia. La segunda pata tiene que ser el respeto. La tercera pata tiene que ser la coherencia. Y la cuarta pata tiene que ser lo veraz. Entonces, yo en otro tiempo, yo sé que hace tiempo ya mi cabeza hubiese volado. Porque no hay una cosa que haya derramado más sangre como que el fanatismo. El fanatismo es algo peligroso. El fanatismo en todas las esferas es algo peligroso. Y hay que cuidarse del fanatismo. Las ideas se debaten dentro de la tolerancia. ¿Ve? Si no hay tolerancia en el debate de las ideas, entonces va a haber una dictadura. Y ya en estos tiempos tan modernos, no se hace necesario todo esto.
Para continuar con el debate, castigos brutales y hasta la muerte no detuvo la controversia sobre la doctrina de la Trinidad, y tal situación continúa hasta hoy en día. La mayoría de los cristianos, cuando usted le pregunta una explicación de esta doctrina fundamental de su fe, no pueden ofrecer la respuesta nada más que dice: yo creo porque me dijeron que crea así. Y es explicado como un misterio, aunque la Biblia dice en 1 Corintios 14:73 que el Abba no es el autor de confusión. Cuando usted le pregunta a algún cristiano trinitario, ¿tú me puedes explicar el contexto de la Trinidad? Me dice, no, yo creo en eso porque a mí me enseñaron así. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero no hay una explicación lógica para eso. Porque la incoherencia que se toma de ahí es una cosa terrible. Todo producto de alejarse de la Torá. La perspectiva de Santo Tomás de Aquino usaba una imagen para ilustrar el misterio de la Trinidad. Todo ungido presupone por los tres elementos el que unge, el ungido y la unción. Aquí comenzó la doctrina de la Trinidad proyectada por Santo Tomás de Aquino. Y él dice, siendo Jesús el Cristo, es decir, el ungido de Dios, óigame, él mismo comenzó hablando, se puede hacer referencia a tres personas. El que unge sería Dios el Padre, el ungido sería el Hijo y la unción sería el Espíritu Santo. Esa propuesta tenía Santo Tomás de Aquino. Y mire, yo le veo cierta lógica a eso, porque él aquí afirma que el Eterno es el que unge, que el ungido sería el Hijo y que la unción sería el Espíritu Santo. Bueno, pero ¿por qué esto no se afirmó nunca? ¿Por qué esto no se explicó nunca? Porque esto no convenía. Aparte de que el nombre pagano del Salvador, Jesús, no sabemos si Cristo es el apellido. Entonces hay tres nombres, Jesús y Cristo y Jesucristo. Mire la confusión. Pero mire, en esto que Santo Tomás de Aquino decía, el que unge sería Dios el Padre. El ungido sería el Hijo y la unción sería el Espíritu Santo. Si nosotros pudiéramos hablar en términos de restauración en ese sentido, podemos afirmar que el Padre es que unge, porque Yeshua dijo en el capítulo 61 del libro de Isaías, el Rúa de Yahweh vino sobre mí porque me ungió Yahweh. Él mismo lo afirma en Isaías 61, usted lo puede leer. De modo que este problema de la Santa Trinidad fue algo que se metió ahí, y eso ha creado un mar de confusión que hasta el día de hoy es la confusión más grande que existe en todas las religiones. Menos en el judaísmo mesiánico. Aquí estamos claros de que Yeshua es el ungido enviado del Padre, y que el Ruach HaKodesh no es una persona, sino es el poder de Yahweh sobre nosotros. La promesa dada por medio de Yeshua, el cual dijo, yo me iré, pero le voy a dejar un consolador, que no es una persona. ¿Ve? Porque para ser una persona tiene que tener cabeza, tronco y extremidades. No puede ser tampoco algo antropomorfo, sino que tiene que ser algo intangible, no tangible. ¿Ve? En ese sentido continuamos hablando en el contexto de las religiones. Fíjese que en el cristianismo, catolicismo y sus demarcaciones no hay una puesta de acuerdo. Hay cantidades de creencias que, por eso es que la gente dice, no me hable de religión. Y yo ahora entiendo por qué mucha gente dice que no le hable de religión. Y es verdad, porque muchas religiones plantean sus ideas, pero de una forma incoherente que no hay manera de entenderlo, porque ellos mismos no entienden lo que están exponiendo. Ahora, la segunda religión que se desprende del judaísmo, que es el Islam no acepta la Trinidad. Mírenlo ahí. El Corán, que es el libro sagrado del Islam, tiene una posición bastante clara y sin duda en este respecto. Dice, vuestro Dios es un Dios único, mas quien espera encontrarse con su Señor, que practique el bien y no asocie a nadie con él, no cometa politeísmo. Oiga, el Corán, en la Sura 18:110 lo dice bien claro. Dice la Sura 17:39, no tomen por Dios otro objeto de adoración, no sea que sean arrojados al infierno lleno de culpa y rechazados. Sura 17:39. Y la Sura dice en ese sentido,
porque como Dios nos dice una y otra vez en su mensaje que hace eco a través de todas las escrituras, yo soy tu Señor y protector, por lo tanto, sírvanme a mí y no a otro. Corán, Sura 21:92. Estoy interpretando y utilizando los nombres no restaurados porque es lo que aparece tanto en las declaraciones anteriores, ¿verdad? Ahora, nosotros ya vemos que tanto en el cristianismo como en el islamismo, el Islam tiene una posición tocante a esto. No cree que Yahweh sea el Hijo, ni que el Hijo sea el Padre. Pero lamentablemente estas malas enseñanzas se filtraron del cristianismo y hoy muchos supuestos mesiánicos están enseñando eso. Y lamentablemente están equivocados. Ahora, si soy yo el que estoy equivocado, vamos a ver después de este estudio, conforme a lo que dice la Escritura, si el que tiene la razón es la Escritura o lo que se han inventado los hombres. Fíjese lo que dice Hechos 2:29 al 32. Vamos a ver si era Yeshua el Mashiach o Elohim. Hechos 2 dice: hermano, yo sé que puedo decirle francamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta este día. Está hablando Kefa. Por lo tanto, puesto que él era profeta y sabía que Yahweh le había asegurado con juramento que uno de sus eras se sentaría en su trono. Y hablaba de antemano de la resurrección del Mashiach, que iba a ser a quien no sería abandonado en el Sheol y cuya carne no vería corrupción. Yahweh levantó a Yeshua y a todos nosotros somos testigos de esto. Fíjese, en la asamblea primitiva nunca estuvo en tela de juicio el hecho de que Yeshua era el Mashiach. Y el cuestionamiento no era si él era Elohim o si Elohim era él. No, el cuestionamiento era que si él era el Mashiach. Entonces nunca eso se escuchó en la asamblea mesiánica, ni en ningún lugar encontramos tales escritos. La disputa era que si Yeshua era el Mashiach, no que si él era Elohim. Y sobre todo, usted es salvo por creer que él es el Mashiach. Como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Mashiach y crees en tu corazón que Elohim le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, mas la boca se confiesa para salvación. Si usted cree que él es o no es Elohim, eso es algo genérico. Pero lo que lo salva a usted es creer que él es el Mashiach de Israel. O sea que en la asamblea mesiánica nunca hubo discusión ni problema con esto. Nunca. Por eso, como vamos a ver a continuación, ninguno de los Shaliá, ni el propio Yeshua nos enseñaron jamás que él era Elohim. Eso no aparece en ningún lugar. En ningún lugar aparece en la Escritura que Yeshua haya dicho yo soy el Padre. No, en ningún lugar. Primera de Corintios 8, 6 a 7 dice: para nosotros los israelitas hay un solo Elohim, el Padre. Escúcheme bien, Primera de Corintios 8, 6 y 7. Para nosotros los israelitas hay un solo Elohim, es decir, un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Adón, Yeshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros, la asamblea mesiánica. Sin embargo, no todos entienden este conocimiento. ¿Por qué? Porque eso suele descontextualizarse. Ese verso se descontextualiza. Por eso, fíjese, vamos a ver lo que implica Yahweh, Yuhei Bajei, como dice el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, Yuhei Bajei. La palabra traducida como uno es Ejá, que implica unidad. Hay veces cuando las escrituras usan este término para marcar la unidad entre varios elementos o personas, pero cuando se usa con relación con el Eterno, no puede tener ese sentido porque no hay más de una persona en la deidad. Solamente hay una, el Padre. El Padre, que Él pluraliza toda su creación porque Él no está solo en la creación. Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, la palabra Ejá
tiene los siguientes dos significados. En este contexto, Yahweh no es plural y que no hay otro. Él es el único Elohim que existe y esa es la singularidad que lo ha revelado a Israel. Hay también otra palabra hebrea que se expresa, que se llama Hayit, que aparece solo 13 veces en las escrituras relacionado al caso de una autoridad. Ejemplo, la vida eterna consiste en conocer al único, en hebreo, Yahid, Elohim verdadero, y a quien ha enviado Yeshua el Mashiach, como está escrito en Juan 17:3. En Juan 17:3 dice claramente que solamente hay un único Elohim y que solamente está Yeshua el Mashiach. Y esta es la vida eterna. Escuche lo que dice Juan 17:3 en todas las versiones. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mashiach, a quien has enviado. Entonces, todas estas variables que nosotros vemos aquí nos dicen a nosotros lo claro. Yeshua es el Mashiach y Yahweh es el Padre. Entonces, quiero hablarle de la variable. Porque mucha gente me dice, no. Mucha gente me dice, no. Lo que sucede es que él es el Ale, él es el Ta, y me busca 800 versículos del Taná. Ahora yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer con estas variables? ¿Qué vamos a hacer con las variables que dicen lo contrario? Dicho sea de paso, en el Taná, Yahweh se dio a conocer a través de distintas maneras. En reiteradas ocasiones tomaba personas que él lo enviaba para que pudieran hacer su voluntad. Es lo mismo, eran enviados. Cada profeta era un enviado. Moshe fue un enviado. Joshua fue un enviado. Y toda la gente que el Eterno usó en el Taná, en la Torá, eran enviados. Siempre iban a hacer un trabajo determinado. Por eso, dice el mismo Deuteronomio, profeta en medio de ti levantaré, y sucederá que el que no escuche a ese profeta, el tal será desarraigado. ¿Dónde se cumplió eso? En Yeshua. Entonces, ¿qué es una variable? Cuando una gente me dice a mí, y me dice un texto, no, porque mire, este texto dice que él es Elohim, y que Elohim es Yeshua, y como dice mucho, y punto. Pero así es fácil yo enseñar. No es que usted me venga a decir a mí, ya Yeshua es Elohim y Elohim es Yeshua y punto. Ajá, y la variable. Si usted no sabe lo que es una variable, aprenda. Hay muchas variables. En el aspecto matemático hay cantidades de variables. Pero de la variable que yo le voy a hablar es en el aspecto investigativo, que es lo que yo he manejado a través de la materia metodología de la investigación. En esa materia, metodología de la investigación, conociendo los diferentes tipos de métodos de investigación, uno se da cuenta y da el traste con las cosas. En el sentido de investigación, ¿qué es una variable? Mírela. Una variable es un adjetivo que significa que algo o alguien varía o puede variar. También significa inestable, mudable e inconstante. Las variables de investigación de cualquier proceso de investigación o de experimento científico son factores que pueden ser manipulados y medidos. Entonces, en esta afirmación de que Yeshua sea Elohim, busque estas variables. En Mateo 13:17 dice, este es mi hijo amado, búsqueme esa variable y búsquemele una respuesta. Y no me venga a decir que es un juquín. Búsqueme la variable donde dice, en Marcos 14:36, Abba, para ti todas las cosas son posibles. Búsqueme la tercera variable, Lucas 6:12, pasó la noche orando a Elohim. Búsqueme la cuarta variable, Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hacemos entonces? Si Yeshua es Elohim y Elohim es Yeshua, ¿qué buscaba él diciendo esa voz que dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco? Padre, para ti todas las cosas son posibles. Pasó la noche orando al Padre. ¿Cómo va a ser eso? Que él siendo el Padre, entonces va a estar orándole al Padre. Explíqueme esa variable. ¿Cómo usted me puede demostrar esa variable que no es así? A eso es que yo me refiero. Por eso fíjese que en Primera de Pedro 1:20 dice,
porque Él estaba preparado antes de la fundación del mundo, en el principio. Pero se había manifestado en estos tiempos por amor a ustedes. La palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es Bereshit. Es una palabra compuesta por dos palabras, bet, que significa dentro de, y en, con, por medio de, por causa de, y reshi, que significa primero, lugar, tiempo, orden, rango, primicia, inicio, principal, lo mejor. Según el diccionario Strong, la palabra viene de la misma raíz rosh, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal, gobernante. Y aquellos que estudian la Torah, que estudian la parashá de Bereshit, saben que hay 8 cosas que fueron creadas antes de la fundación del mundo, y dentro de ella está el Mashiach. El Mashiach ya estaba preparado por Elohim antes de la fundación del mundo, y es lo que dice esto, es lo que dice esta cosa. En ese sentido, en una de las reglas interpretación del tercer nivel, que es Drash, de donde vienen los Midrash, búsqueda, que significa búsqueda, se compara y se relaciona una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos en las Escrituras. La palabra Reshi aparece casi 20 veces en el Humás y más de 50 ocasiones en todo el Taná. Es una de las reglas de interpretación del tercer nivel, que en hebreo se llama Drash, que se compara y se relaciona con una expresión que aparece en diferentes textos en las Escrituras. En ese sentido, se usa en relación con el inicio de un reinado, como dice Bereshit 10:10, como un hijo primogénito, Bereshit 49:3, Devarim 21:17, con los primeros frutos de la tierra, las primicias, Éxodo, Shemot 23:19, 34:26, Proverbios 8:22. La sabiduría, que es la Torah, es llamada el principio, Reshit, en su camino. Y Yirmiyahu 2:3 dice, el pueblo de Israel es llamado primicia, Reshit, en su fruto. ¿Qué es lo que podemos decir? Que Yeshua es el principio, es el primogénito, pero no está hablando como creador, sino como el principal después del Padre, para llevar a cabo los propósitos del Padre con toda su creación. No está diciendo que Él sea el Padre. Esa ha sido la manipulación. Por eso, en las Escrituras hay una relación íntima entre el Reshit y el Mesías. El Mesías es el Reshit de todas las cosas, como está escrito en Colosenses 1, 15 al 18. Esta es la imagen del Elohim invisible. No dice que sea el Elohim. Porque si fuera el Elohim mismo, debería de decir, y este es el Elohim invisible. No, pero dice, esta es la imagen, el reflejo, la representación. ¿Ve? Aquel que recibe el mandato, la autoridad del Padre para que vaya y lo represente. No está diciendo que es él mismo. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No dice que por Él fueron creadas. Este texto lo manipularon. No dice que por Él fueron creadas, dice que en Él fueron creadas. ¿Por qué? Porque Él es el Reshi, el principio. Por lo tanto, en los cielos como en la tierra, visible o invisible, ya sean tronos o dominio o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para Él? ¿Para qué? Porque Él es que le va a dar seguimiento al mandato del Eterno de redimir todo lo relativo a la creación. Y dice, y Él es antes de todas estas cosas, y en Él todas estas cosas permanecen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Escuche, no dice que es la cabeza del Padre. Dice que es la cabeza de la asamblea. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda primacía. No dice toda supremacía. Dice toda primacía, primero, primero. Reshit. No dice supremacía, sino dice primacía, Reshit, principio. Entonces cuando me hacen esto con el ale, me lo están distorsionando. Cuando me dicen Él es el ale y la ta, están hablando de que es el Reshit, pero me lo están descontextualizando. Y mucha gente no usa el sentido común. ¿Ve? El Mesías es también la primicia, el Reshit de la resurrección, como está escrito en 1 Corintios 15:20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos,
primicia de los que durmieron, pero cada uno en su debido tiempo, el Mesías, la primicia, y luego los que son del Mesías en su venida. ¿Se da cuenta? El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre eterno desde la eternidad, como está escrito en Juan 1:18, que es lo que muchos no han entendido. Nadie ha visto jamás a Elohim. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. No dice que Él sea el Padre. Él ha dado y Él le ha dado a conocer. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando mucha gente agarra la Valera y lo malinterpreta y dice, y él dice, no, porque en el principio era el verbo y el verbo estaba con Él. Señores, el verbo es la davar, que es algo intangible. Lo que quiere decir es que el Padre, a través de su davar, crea. ¿Ve? Él crea. Ahora, el que llevó a cabo los proyectos intangibles fue Yeshua, que tangibilizó esos proyectos. Y es lo que la gente no ha comprendido. Y en el mismo capítulo 1 del libro de Juan, de donde se toma esta, hay más de 20 variables que después el mismo texto contradicen lo que dice el texto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente agarra un verso, lo descontextualiza y lo toma como pretexto para entonces afianzar su extravío. Porque la gente sencillamente no usa el sentido común. Use el sentido común, racionalice, simplifique para que usted vea esas variables. Nada más en el capítulo 1 del libro de Juan hay más de 20 variables que dicen lo contrario de que Yeshua sea Elohim. Y en el capítulo 17 del libro de Yohanan igual, entonces, óigame bien, el usted creer en Yeshua como Mashiach es lo que le salva. Creer en Elohim, creer que Él sea Elohim, ya es un conocimiento general. ¿Ve? Usted lo cree. Si quiere, eso no le salva, y si no lo cree, tampoco se va a perder. Porque Él nunca ha dicho, cree en mí que yo soy Elohim y será salvo. Eso no es lo que Él dice. Y esto se ha hecho una doctrina y se ha hecho que es una confusión en donde quiera que yo voy. En donde quiera que yo voy, en cada país que yo voy, me topo con lo mismo. En el Reino Unido me topé con uno que lo último que quería era, que me ofreció hasta golpe, en un sentido. Con la forma que lo hizo, pero nunca me dio la cara. Porque es muy bueno, pero todos aquellos que defienden esta teoría, bueno, pues venga, vamos a sentarnos y yo le voy a poner ahí esas variables, o vayan estudiando, que me busquen respuesta a estas variables que yo le estoy planteando para que me den respuesta. Entonces, y se den cuenta que es un error que tienen que corregir por amor, óigame bien, a las almas. Líbreme el Padre yo jugar con la salvación de otro. Lo que te salva es creer que Yeshua es el Mashiach, no creer es Elohim. Eso se lo inventaron los hombres, porque en ningún lugar la Escritura lo dice. Sencillamente. Y en el caso de que lo dijera, está hablando en futuro, es un ejemplo. Ahora, eso es algo conceptual y la gente tiene que entender lo que es un concepto. Para ir concluyendo, aquí no está escrito que estaba el Hijo en el seno del Padre, sino en tiempo presente está en el seno del Padre. Como el Padre está fuera del tiempo, su Hijo es el proyecto Mesías, está fuera del tiempo dentro del Padre. Es la eternidad en el presente continuo por toda la eternidad, como también está escrito en Juan. Mire lo que dice Juan 17, búscalo en cualquier Biblia, oiga lo que dice. Ahora glorifícame tú. ¿Quién está hablando ahí? Yeshua, el Hijo. Mire lo que dice. Ahora glorifícame tú, coma, Padre. Ahora si usted le quita la coma, como quiera que usted se coma la coma, dice lo mismo. Ahora glorifícame tu Padre. ¿Ve? Porque muchos se comen la coma, porque muchos no saben ni leer, son analfabetos, no respetan los signos de puntuación. Aprenda a respetar los signos de puntuación. Por eso los literarios ven la Biblia como uno de los libros más completos en el orden literario. Pero cuando usted agarra la hermenéutica y comienza a interpretar esos textos, usted le va a dar otro sentido, porque hay cosas en la Escritura que usted no tiene que tener revelación para entenderlo. Solamente haga uso y validación de los signos gramaticales para que usted entienda, porque una coma muchas veces mal puesta significa la pérdida del texto entero. Y ese es el problema de la gente que irrespeta la coma. Mire lo que dice Juan 17:5. Ahora glorifícame
ahora, coma, glorifícame tú, coma, Padre, junto a ti, coma. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Yeshua? Padre, glorifícame junto a ti, porque él sabía que iba a estar en el Padre, con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. La gloria que me ha dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Señores, eso está claro ahí. Eso está clarísimo. Eso no amerita explicación. El Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías. Por lo tanto, la palabra Reshi está relacionada con las Escrituras, con el principio de un reinado. Es más, el proyecto del Mesías es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas para quien todo haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mashiach. Y para el Mashiach, que es más adelante, que iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito en 1 de Juan 1 y 2. Mire que dice 1 de Juan 1 y 2. Lo que existía desde el principio, es decir, desde el Reshi, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Aquí está hablando de un testimonio, está hablando de lo que vimos, de lo que vieron nuestros ojos, de lo que palparon nuestras manos. Y oiga lo que dice, acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso no amerita mucha interpretación. En el texto, en el primer nivel, Peshá, eso está claro. Ahí no hay que usar el método Remes, ni Drash, ni Sof. En el primer nivel de interpretación, muchos saben de lo que me refiero. En el primer nivel, Peshá, ahí lo dice claro. Nosotros palpamos, vimos, tocamos, que esto fue lo que el Padre había prometido por medio de Yeshua, y ahí está cumplido. Punto. Yeshua claramente dice, Yohanan 12:49, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino porque el Padre me ha enviado, me ha mandado lo que yo tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Ahí está, Yohanan 12:49. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo ha dicho a mí. Ahí Yeshua fungió como un ángel mensajero de Yahweh. ¿Ve? Entonces, señores, eso está más claro que el agua. El que se quiera seguir confundiendo, que se siga confundiendo. Ahora usted agarre este estudio, usted lo deshuesa, lo come, busca la variable, lo rectifica y escríbame y dígame, no, usted está equivocado. No es así como usted dice, pero usted tiene que tener una base sólida para usted contradecirme esto. Si no, vamos a borrar todos esos textos que están ahí, Yeshua hablándole al Padre. Y en el mismo Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo es que comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, si él fuera Elohim, dijera, yo mismo le estoy diciendo que yo soy el Padre, por favor, ¿ve? Yeshua habló de su cabot, Yohanan 17:5. Ahora, Padre, oiga lo que dice, glorifícame junto a ti con la gloria, la cabot que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Y el 24 ya lo hemos repetido. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté también conmigo, para que contemplen mi cabot, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. El proyecto Mashiach de redención se llama Yeshua, que viene directamente del Padre. Que eso es salvación. ¿Ve? Mire la declaración que hace Kefa, Pedro. Respondió Simón Kefa y le dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim vivo. Ah, ¿y por qué Kefa no le dijo, tú eres Yahweh? Tú eres el Mashiach, el mismo Yahweh. No, Kefa dijo esta gran declaración. Tú eres el Mashiach, hijo de quién? De Elohim. Búscalo en cualquier Biblia. Búscalo en cualquier Biblia. Entonces quítese los ojos romanos, griegos. Quítese los ojos, los lentes, esa tela griega que le han metido, romana, y mire las cosas a través de, como yo se lo estoy explicando, a través del texto hebreo. El mismo Kefa dijo, Mateo 16:16, respondió Simón y dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. ¿Ve? La Valera dice, tú eres el Cristo. Pero si pudiéramos interpretar esa palabra Cristo, que es el griego, dijéramos, tú eres el ungido, el hijo del Dios viviente. Entonces, no hay
no hay ninguna forma de usted refutar de que eso no sea así, porque una verdad, para ser verdad, no puede tener variables. Si yo le digo a usted, este celular es negro porque no puede tener variables, porque usted lo está mirando que es negro. Lo mismo pasa con la interpretación de los textos. No le busque complicaciones, no le busque contexto y texto para descentralizarlo. No, véalo de la forma que está. Simple, sencillo, utilice el razonamiento, no vea a través de otro, vea a través de usted mismo. No se siga tragando la comida que otro está masticando. Mastique usted su propia comida. Yeshua entra a Jerusalén en un asno. Mire lo que dice Zacarías. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, humilde, montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de Asna. Y Mateo 21:2 dice, id a la aldea que está frente a ustedes y enseguida hallarán una asna atada, un borriquillo con ella, desatarla y tráemelo. Y Mateo 21:5 decía, hijo de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso. Claro, ¿quién es el rey de Israel? Mashiach, Yeshua. Entonces tenemos que hablar claro para ya terminar. Y quiero que me pongan mucha atención. Hablemos claro. Yeshua es el engendrado, no el engendrador. Mateo 1:20. ¿Qué dice Mateo 1:20? Y le pondrá por nombre Yeshua. Yeshua es el primogénito, no el padre, como dice Hebreo 1:6, que era el primogénito de todas las cosas y está sentado a la diestra del Padre. Yeshua es la vid, no el labrador. Yohanan 15:1. Yohanan 15:1 dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Yeshua es el camino, no el destino. Yohanan 14:6. Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Yeshua es la imagen de aquel que es invisible, no es el invisible, como dice Primera de Colosenses 1:15, que estas cosas invisibles y su eterno poder fueron dados a conocer a través de Yeshua. Yeshua subió al Padre, no fue un Dios subiendo a otro Dios, como dice Yohanan 20:17, el cual es Yahweh Todopoderoso. Eso dice, la hora ha llegado, en tu mano encomiendo mi rúa. ¿A quién fue que se lo dijo? Porque si él fuera Elohim, entonces no debió de decir, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Debió de decir, yo mismo me voy porque yo soy el Padre y en mi mano yo encomiendo mi espíritu. Entonces, eso está claro. Cuando resucitó le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre. Mateo 18:18. Entonces, igualmente le dijo, lo que pidieres al Padre en mi nombre, pedirán al Padre en mi nombre. Él nunca dijo, pídanme a mí. Nunca dijo, pídanle al Espíritu Santo. Nunca dijo, pídanme a mí. Dijo, pidan al Padre en mi nombre. Y aún en el libro de Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Y él mismo dijo, yo rogaré al Padre y él enviará a otro consolador. Entonces, ¿cuántas variables? Hay más de 300 o 400 variables en todo esto que dicen que Yeshua es el Mashiach, no Elohim. Claro, ahora, si usted lo ve con los ojos de una gente que le ha enseñado esto, mire la misma declaración de Kefa. ¿Quién es Yeshua? Tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim vivo. Matillahu 16:16. Entonces yo creo que más claro de ahí no canta un gallo, como dicen. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Usted ahora va a agarrar esta comida que yo le he dado y usted la va a estudiar en su casa. Y usted la va a estudiar y usted la va a analizar desde principio a fin para que usted entienda que ciertamente en ningún lugar Mashiach dijo que él era Elohim. Eso se lo inventaron los hombres. Y me da mucha pena. Me da mucha pena eso, que mucha gente ha caído en esta trampa, en este error. ¿Por qué? Porque ciertamente él es nuestro Salvador. Yeshua es nuestro Mashiach, el Mashiach de Israel. Mire algo, ven conmigo por favor. Mire algo que le voy a decir. La casa de Judá nunca ha aceptado que Yeshua es el Mashiach, en una minoría. Imagínense que usted le diga que él es Elohim. Imagínense.
dígale a la casa de Judá, no, lo que pasa es que Yeshua es Elohim, dígaselo. Esa es la incoherencia más grande que yo he visto. Y vuelvo y le repito, todos los que defienden este punto, le voy a dar la tarea de buscarme respuesta a todas esas variables que están ahí y todas esas expresiones que salen y fluyen de la misma boca de Yeshua dirigiéndose al Padre. Porque si es así, o están malas las traducciones, o no fue así como dijo el Mashiach. ¿Ve? Entonces, analice este estudio. Mi deseo es que la gente le sirva al Eterno de la manera más apegada a los mandamientos. Y por eso, este su servidor, que no persigue ningún interés, simplemente lo que persigue es que la gente busque la verdad y que la gente se vaya desacoplando de todas esas falsas enseñanzas y entienda de que lo que está pasando en el mundo es algo serio y que su salvación usted no se la puede delegar a cualquiera para que la esté supervisando. De todas partes del mundo, la gente me llama, la gente me escribe, la gente me dice la necesidad que urge de que vayamos a visitarlo, porque encima de toda esa revuelta y enseñanza de hombre y todo eso que la gente se invente, está el mismo rabino Yeshua, que ese es mi rabino. Quiero decirle a ustedes que yo no soy rabino, yo soy un moré, un roé. Mi rabino se llama Yeshua HaMashiach. Ese es mi rabino. Es el que me llamó, ese es mi jefe. A él yo le sirvo y ese que me tiene en pie hasta el día de hoy. ¿Ve? Cuando yo me dirijo al Padre, yo me dirijo al Padre en el nombre de Yeshua, pidiéndole al Padre en el nombre de Yeshua que envíe su Ruach Haco de cada día sobre nosotros para que nos dirija, porque nos hace falta de que cada día seamos dirigidos a través del Ruach de Yahweh, que es el poder que Él nos ha investido para seguir con este trabajo. La única intención mía es que la gente se conecte con la verdad y que salga de la manipulación, no importa sea cual sea el estatus o la condición. Así es que el Eterno le bendiga y vuelvo y le manifiesto mis agradecimientos a todas esas personas que me escriben en todas partes del mundo. Y recuerde el viaje que tenemos a Puerto Rico del 22 al 29. Shalom a todas las comunidades. Siempre les pedimos su tefiló para que el Padre siga ayudándonos a seguir desarrollando este mensaje de la restauración tal cual Él lo ha ordenado. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y que el Padre le dé sabiduría y conocimiento en todas las cosas y que crezcan cada día y que permanezcan en estas cosas tal cual dijo Yeshua, nuestro Mashiach. Que el Eterno le bendiga y Baruch Haba Beshem Yahweh. Shalom, shalom.